Tengo por aquí, como le anticipé a mi gran amigo y hermano Andrés L. Mateo, venga por aquí. Ustedes saben que esto es que ahora con distanciamiento social. ¿Cómo se siente? Muy bien, de verdad que sí. Te ve muy bien, muy rozagante. Bueno, uno se cuida en la cuarentena y a cierta edad lo mejor es cuidarse. Oh. Pero, ¿se te puede considerar un burgués o un tutumpote? No, nada de burgués ni tutumpote. Yo soy un profesional liberal y gano lo que pueda hacer en las universidades, lo que pueda hacer en los libros, escribiendo. Un burgués es otra cosa. Bien, de nuevo con ustedes, aquí con Andrés L. Mateo, ese intelectual de la República. Andrés, ahora en esa, como embajador, explícanos esto. ¿Qué aporta la UNESCO a la República o, digamos, al mundo? ¿Cuál es el aporte real de la UNESCO y la importancia? La UNESCO es la organización especializada de las Naciones Unidas en el área de la ciencia, la cultura y la tecnología. La ciencia, la cultura y la tecnología son elementos fundamentales del mundo moderno. Incluso se puede decir que vivimos en la era del conocimiento a partir de lo que la tecnología, que es ciencia aplicada, Sí. ha podido proporcionar en el marco de la interactuación social. Y por lo tanto, dentro del conjunto de actividades que las Naciones Unidas desempeña a nivel mundial, la UNESCO atiende a ese frente, así como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, Sí. o la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización de la Aviación, de la Economía. La UNESCO es, por lo tanto, una institución pionera, da pauta, define en términos de investigación. Aquí incluso usted ha tenido una presencia. Bueno, nosotros vital. tuvimos una Comisión Dominicana de la UNESCO con su local que estaba en la calle Las Carreras establecido. Hay un problema con el local, no sé de qué forma el local llegó a manos privadas, pero era una casa propiedad del Estado. Y tenemos también la Comisión Dominicana de la UNESCO que se va a reactivar ahora. Está siendo reactivada. Tiene al frente a un muchacho muy joven, pero activo, un gran activo de la República Dominicana, Jesús Paniagua. Y él ahora dirige el equipo de la UNESCO en la República Dominicana, la Comisión Dominicana de la UNESCO, que funciona hace mucho, pero que ha tenido, por desgracia, mucho descuido por parte de quienes han tenido que valorarla, pero no lo hicieron. Algunos ministros de Cultura, yo sé de un ministro de Cultura que hace poco me decía que él lamenta mucho el trato que le dio porque era un trato de indiferencia, él no entendía que podía ser la UNESCO, la Comisión Dominicana de la UNESCO en el país. Y se autocriticó delante de mí. En términos prácticos, Mucho. aparte de lo Claro. retórico, Mira, ahora, bla, 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 en términos prácticos, mucho. ¿qué aporta? Los elementos de comprensión metodológica respecto de la educación. Claro. En este momento la UNESCO participa de los grandes retos de resolver el problema de la educación. De hecho, la educación ha cambiado de manera radical, incluso aunque pase la pandemia. Supongamos que la pandemia pasó... Antes y después de la pandemia. Claro, pero supongamos que la pandemia terminó porque llegó una vacuna y hay un tratamiento clínico posterior que mantiene los niveles satisfactorios de rechazo al virus. Suponiendo que todo eso ya ha ocurrido, no hay ninguna duda de que la educación a nivel mundial cambió, porque la tecnología llegó para quedarse. Y porque estos elementos de mediación tecnológica en el discurso docente, hoy día vivimos en muy poco tiempo algo insólito y todos hemos tenido la obligatoriedad de aprender. Aprender muchas cosas que algunas estaban ya en las redes. Aplicaciones como Microsoft Teams, como Zoom, como cualquiera de Skype, por ejemplo, o muchas otras. Y las otras que han surgido estaban en las redes. Lo que no tenían era el uso intensivo que se le está dando ahora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han convertido
en un elemento de mediación sustancial. Porque ahora hasta las universidades lo están usando. Todos, las hasta americanas. no, las universidades sobre todo, están usando las posibilidades que la tecnología te oferta para que la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje se materialice en competencias, porque la educación lo que transmite, lo que le lega al estudiante son competencias, y esas competencias no tienen ninguna otra forma de ser verificada que no sea en la práctica. Por lo tanto, ¿qué hubiera ocurrido a nivel mundial si en medio de una pandemia como esta, por ejemplo, no hubieran existido los medios tecnológicos para lograr que por lo menos, a pesar de todos los límites que puedan tener los factores tecnológicos, para lograr esa comunicación inevitable entre estudiante y profesor? El estudiante no como un receptor pasivo, ni el profesor como un magister dixi del siglo de la Edad Media, sino como un elemento de interacción vivo, capaz de producir conocimientos y generar en lo que respecta a la necesidad de la transmisión del conocimiento históricamente dada a una sociedad, porque las sociedades tienen como misión perpetuar los saberes, es decir, la cultura, la educación lo que hace es que permite perpetuar los saberes. UNESCO es el reservorio de todos estos elementos de análisis, de proyección, de transformación de lo que son las prácticas científicas, de lo que es la tecnología, de lo que es la educación y de los miles de retos que tiene la educación desde siempre, no ahora, pero particularmente ahora, en un momento en que la desvinculación de la escuela con el estudiante parecía inexorable. Y no hay, y esto sí hay que decirlo con calma, porque no es una visión a posteriori o antes de que ocurra, pero uno no tiene idea de lo que pudiera haber ocurrido en el orden social si en el mundo entero los estudiantes se desvincularan del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué ocurriría en un país como este si tuviésemos 3 años escolares con los estudiantes desvinculados del sistema? La situación social sería extraordinariamente calamitosa, un verdadero desenfreno. Los niños perderían el interés por la educación perdería su papel fundamental en el orden social, que es pautar, que es enseñar, que es transmitir competencias, y tendríamos una debacle en el orden social de dimensiones inenarrables, absolutamente inenarrables. Bien, de luego ustedes, Andrés, ahí previo a lo que era la campaña, tú eras una de las plumas más potentes de la República en lo que es haciendo radiografías y análisis sobre el comportamiento político y administrativo de los gobiernos. No de Danilo, como creen algunos, sino de todos los que han pasado. Mucho antes, sí. ¿Tú hacías eso por oposición a Danilo o porque intelectualmente y como figura gravitante en la sociedad necesitaba de ese esclarecimiento para la gente? Bueno, yo soy un cronista social, en el sentido en que un intelectual tiene que participar de la vida ciudadana. Y participo desde muchos puntos de vista. Yo soy un hombre vinculado a la academia durante toda mi vida. He tenido posiciones de dirección en las academias. En este mismo momento yo soy decano de Estudios Generales de la Universidad AP, en la que tengo muchos años. En la universidad, en la UAS, fui muchas cosas. He tenido una incidencia en los medios a partir, primero de mis escritos en mis columnas, que son columnas muy leídas, muy conocidas, y también como comunicador en programas como El Gobierno de la Tarde, como El Rumbo de la Tarde, en El Despertador. Mi trabajo en términos de reflexión de la sociedad dominicana es para mí una actividad fundamental, con diversos planos. Yo creo, y lo sostengo aún en un gobierno como este, que los intelectuales que se sustraen del debate no tienen ninguna razón de ser, y que hay que aspirar cada vez más a perfeccionar
con un gobierno decente, oye la palabra, no hablo de nada estrambótico que tenga que ver Decente. con análisis sociológico profundo, con la estratificación social, con nada de eso, solo decente. Con que en este país haya un gobierno decente, yo creo que nosotros ganaríamos mucho. Y decir un gobierno decente supone decir cosas tan simples como que la impunidad no tenga ninguna vigencia. Decir un gobierno decente es decir un gobierno que no haga de la corrupción una política de Estado. Es sorprendente, pero sorprendente como la gente ve con naturalidad las exacciones que se hacen. El que la gente coja, el que vaya de la a coger riqueza pública, la gente lo ve con naturalidad, porque nosotros tenemos de los 170 y pico de años de vida republicana, nosotros tenemos una historia autoritaria tan larga, 15, 20 años apenas de democracia formal, real, pero el resto han sido autoritarismo, forma despótica de manejar el Estado. Acabamos de salir de un gobierno que el manejo del aparato del Estado era un manejo despótico y que la corrupción era una política de Estado, una política de Estado. Yo no terminaba de entender cómo incluso los poderes fácticos de un país pueden soportar un manejo de la riqueza pública en una forma tan desfachatada, de una manera tan vil y de una forma tan vulgar, que hay compañeros de nosotros que éramos profesores juntos en la universidad o gente que se acercó al aparato político por la vía de las donaciones, de su influencia económica, que han acumulado fortunas simplemente obscenas. En día. Que tú dices, pero ¿cómo puede ser que haya en un país donde hay un Producto Interno Bruto tan modesto, que haya gente que posea fortunas descomunales de miles de millones de pesos y que no tienen ninguna justificación en lo que respecta a la acumulación originaria de esas fortunas? Pero que eso también, que puedan eso justificarlo. también hay comunicadores Pero por supuesto, porque que no hay que tienen como justificar lo que en tienen. absoluto, el encanallecimiento de la sociedad se vio de manera natural, que los comunicadores llegaron a confundir el poder del medio que manejaban o con el cual interactuaban con su propio poder. Y ese es un error, un gravísimo error. Como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Usted no es el dueño del medio y tiene un poder circunstancial. Y mucha gente lo usó y lo ha usado para enriquecerse. Y esa es una desgracia. Entonces yo creo, y lo haría en este gobierno, que creo que va a ser un gobierno decente. Yo no creo que Luis Abinader tenga ningún interés en enriquecerse en el aparato del Estado. Porque él tiene dinero de más. Y yo lo conozco. Yo conozco porque yo fui más amigo de su padre que de él. Yo siempre fui un gran amigo de su padre. Participaba de su tertulia. Y yo sé perfectamente que por el tipo de enseñanza en la que él se empinó como persona, sujeto social, podrían producir en este país un gobierno decente. Pero y entonces ese es el papel de un intelectual, ¿sí? Ser crítico, poner ideas en circulación, debatir, no importa la posición que tenga. Yo soy un ente crítico, ejerceré, pero no tiene partido político. Ni me interesa. Yo no he podido tener una militancia en mi vida que no sea la militancia natural, derivada de las posiciones de izquierda que uno tuvo en los años mozos. Pero yo creo profundamente en que este es un país que tiene que mejorar toda la estructura del control social. Pero Andrés, dime una cosa, ¿cómo es posible que de repente de la noche a la mañana un país en donde todos los presidentes se han considerado en sí el Estado, ¿Sí? cambie de la noche a la mañana? No, porque eso es O procesual. sea, ya, como si Abinader fuese un corte, y ya, el antes y el después. Hay en los países que han tenido el zarandeo de las estructuras, porque nosotros no hemos podido constituir instituciones. Si tú miras el pensamiento del siglo XIX dominicano, Sí, exacto. si tú te leas a los pensadores del siglo XIX, la gran angustia del siglo XIX, la jeremíada permanente del siglo XIX era que nosotros no habíamos llegado a ser
nación. Habíamos constituido grupo de gente un grupo viviendo. social, pero no habíamos constituido un Estado. Cuando te lee Américo Lugo, cuando te lee a García Godoy, a cualquiera de los pensadores destacados del siglo XIX, esa es la brega, la lucha. Bueno, ¿qué tiene que ocurrir en este país? Ocurrir cosas como que, por ejemplo, el presidente de la República actual se sustrae, como quien dice, del control del poder judicial y pone personas que tienen un nivel de independencia y de interpretación Y de valor. y de valores que hacen imposible el dominio del aparato judicial del país, que forma parte de la estructura de dominación y que ha permitido históricamente el nivel de impunidad con el que esta sociedad se ha desenvuelto. Lo real es que hay que comenzar a cambiar. Hay que cambiar todo lo que significan los roles sociales. Hay que cambiar la idea de la apropiación de la riqueza pública. Hay que desnaturalizar por completo la corrupción en los términos en que los gobernantes que teníamos hace apenas unos días la legitimaban La legitimaba. y la validaban como Aquí tal. con Andrés L. Mateo, nuestro embajador en la UNESCO. La UNESCO está en París, para los que no conocen ese edificio. Fausto, sácamelo del satélite. Es un privilegio no solo estar en París, sino estar también en ese edificio, trabajando desde ese edificio. Faustino, tú me buscaste la foto donde no se ve completo. Mire ese edificio. Eso es como un edificio extraño porque forma un... Mírenlo ahí, ahora sí. Claro. Ahí es que está la UNESCO. Andrés, ese cargo es bueno, Andrés, ¿verdad que sí? Es bueno, es bueno. Tú te sentiste cómodo con el cargo porque tú no lo pediste. Tengo entendido que tú jamás pediste ese cargo. Pero es verdad, es un buen cargo en los términos en que... No económico, porque los cargos aquí no tienen No, dinero. por supuesto, pero en los términos en que yo he desenvuelto mi vida es ahí. correcto. Son mis frentes en lo que yo he trabajado. La Academia de Ciencias, la Academia de la Lengua en la que yo he sido directivo. O sea que tú vas a estar en tu agua. En las dos he sido directivo. La educación, que tengo una tradición en la vida educativa de este país. Nunca he salido de las universidades y me iré y hasta el último día estaré en las universidades trabajando porque desde muy joven estoy en el mundo universitario. No, y hoy en día se puede trabajar hasta por como tú dices, por internet. Por supuesto. Ahí hay una creencia muy fundada y muy profunda de que los embajadores ganan mucho dinero. Y no es así. No, no, por Dios. Las dotaciones económicas de los embajadores, muchas de este país por lo menos y de muchos países pobres, no son tan altas. Sí, no. Pero además las dotaciones no es lo mismo que el salario. No. O sea, la dotación supone todos los gastos que tiene la que embajada. tiene la institución, la embajada, las actividades. Pero un salario de un mantenimiento. embajador, de un diplomático, no es tan alto como la gente No, piensa. por supuesto que no. Bien. Lo Así que es. pasa es que la Cancillería de aquí tenía una super nómina. Enorme. Pero no es que los salarios en sí sean tan No, la nómina era muy alta, muy alta. Pues sí. Sí. Llegamos al final, Andrés, para mí es un placer haberte tenido. Bueno, muchas Has sido gracias. mi profesor de muchos años. Muchas gracias. Sí. Y bueno, yo agradezco siempre la corbata que tú me has regalado. La gente cuando yo le digo, cuando me dicen, ¿y esa corbata tan bonita? Yo digo, me la regaló nada más y nada menos que Carlos Batista Matos. Se echan a reír. ¿Cree que es mentira? No lo creo. ¿Cree que es mentira? Ay, qué bien. Pues nada, gracias y te deseo suerte de Muchas verdad. gracias a ti, Y muchas sé que gracias va a a ser ti. un excelente trabajo, no solo para ti, para tu ego, sino para la República. Muchas gracias. Bien, buenas tardes.